y los llama. Me llama la atención porque 2 veces dice, y al instante que lo siguieron. Hermano, nosotros hicimos una decisión de seguir a Jesús, pero a veces no sabemos ni qué onda. A veces vamos siguiendo a Jesús, pero lo más chistoso de tu caminar es que tú siempre sales herido. ¿Sabes por qué estás herido? Porque nunca has dejado que Jesús tome el control de tu vida. Te hieres por todo, te hieres porque no te tomaron en cuenta. Y cuando te toman en cuenta, no puedes hacer las cosas. Uno mismo se hiere, se lastima. Pero yo veo aquí 4 hombres rudos, porque ser pescadores, me imagino que se dedicaban al estar al comercio. A veces cuando tú vas, ¿alguna vez alguien ha ido a la Merced? ¿O ha ido ahí donde vende mucha verdura y todo eso? ¿A la central de abasto? ¿Cómo es el ambiente ahí? Cargan sus diablitos y te dicen permiso, ¿te dicen permiso? No, ya te llevaron ahí, ¿no? Y te dicen, quítese jefa, quítese jefa. Así más o menos era el ambiente de estos pescadores, porque eran comerciantes, pescadores, entre hombres, defendiéndose de Roma, vivían una situación difícil como la de hoy. Porque quizá tú digas, es que Dios no me puede escoger a mí porque no soy educado, porque no soy esto. ¿Sabes? Pedro era un pescador, su hermano era pescador y todos eran pescadores. ¿Saben por qué los escogió? Una cualidad vio en ellos. Ahora quiero que vayas conmigo a Mateo 8. Mateo 8, 18. Vemos lo mismo, pero con un diferente resultado. Mateo 8, 18 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Un escriba, ¿quién era? Era un hombre preparado, era un hombre con letras, ¿vale? Y dice Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. 2 ejemplos. Los que seguimos a Jesús en espíritu y en verdad, sin saber qué va a pasar al otro día, sin saber que al otro día podemos morir por causa de Él, y otros que solamente lo siguen por emociones. Los primeros, los discípulos dijeron, vamos, y fueron ¿dónde? Al instante. Y ellos se quedaron como sus discípulos de Jesús. Cuando vieron que Jesús hacía muchos milagros, dice que iba un escriba y que iba otros de sus discípulos. Jesús le dijo al escriba, ¿por qué? Le dijo, a él no le dijo sígueme. ¿Sabes por qué? Que por muchas estructuras, doctrinas, pensamientos que tenemos, no nos permiten seguir a Jesús, porque tenemos miedo. Yo una vez le dije, Señor, yo te voy a seguir de todas formas, no tengo nada que perder cuando ya está todo perdido. Te voy a seguir porque hay algo que quiero, vivir la vida eterna a tu lado. Al principio lo busqué por interés, porque díganme, ¿quién no viene a Jesús por interés? Vienen porque quiere su milagro, por una restauración, por sentir paz, por un milagro de sanidad. Todo lo buscamos por un interés. Con el paso del tiempo te enamoras de Jesús y lo buscas por amor. Pero vemos aquí 2 casos donde lo buscan por emoción solamente. Recibes el milagro y ¿qué sucede?
Bye bye. Gracias, Diosito, por sanarme. Gracias, Diosito, por hacer lo que haya hecho en ti. Y dice, no, yo estoy muy agradecida con Diosito, ¿sabes? Los hombres de Dios que le sirvieron a Dios por agradecimiento el día de hoy siguen a sus pies. Cuando ellos, Pedro y sus hermanos y los otros discípulos, Jesús les dijo, síganme, ellos no le preguntaron, ¿ya dónde? Espérate, deja, voy por mi maleta. No, le siguieron. ¿Qué quiere Jesús hoy? Que tú le sigas sin saber lo que va a pasar mañana. Que tú le sigas sin que, con tus miedos, con tus inseguridades, síguelo. Él se va a encargar de quitar todas esas cosas. Yo te pregunto, hermano, ¿alguna vez has soñado hacer algo para el Señor Jesús? Pregúntale al que está a tu lado, dile, ¿alguna vez has soñado algo para el Señor? Pedro, no sé, en ese momento cuando lo conoció, no se imaginó ser uno de los grandes apóstoles, ni tampoco se imaginó morir de cabeza por Jesús. Simplemente que lo siguió. Otros por emoción siguen a Jesús, porque le vieron hacer milagros. El escriba y aquel que le dijo, déjame, voy a ir a enterrar primero a mi padre, Jesús les dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y esto no quiere decir que no nos hagamos responsables de nuestros padres. Al contrario, yo le he enseñado a la iglesia que debemos de ver a nuestros padres. Pero aquí existe dos tipos de confianza en el Señor: la emocional y la verdadera. ¿Cómo sé que en mí hay una fe verdadera? Que sigo a Jesús con todos mis defectos, con todas mis debilidades, y permanezco. Yo le decía al Señor la semana pasada, Padre, ¿cómo sabemos que vamos ganando? ¿Cómo sabemos que vamos caminando correctamente? ¿Por qué? Y Él me decía, recuerda lo que decía Pablo, que todos corremos una carrera, y Pablo decía, yo te encargo que corras la carrera y que llegues ¿a dónde? A la meta. Y él me decía, el día de hoy tú estás corriendo la carrera. Digo, sí. ¿Has desistido? No me he salido de la carrera, aunque a veces he parado porque me he cansado y descanso. Me dice, eso es válido. El problema es cuando dejaste de correr en la carrera. Cuando tú iniciaste, o probablemente iniciaste con una generación, muchos desistieron y dejaron de correr la carrera con Jesús. ¿Cómo sé que voy bien? Porque permanezco en esa carrera. Dile al que está a tu lado, dile, ¿tú estás corriendo la carrera? Ahora, ¿qué es lo que el Señor Jesús quiere? Que no vivas de una emoción, de un deseo, ¿sabes? Yo a muchos pudiera profetizarles hoy. ¿Y de qué te va a servir la palabra si no la vas a entender y ni la vas a llevar a cabo? Porque hoy el Señor te está hablando y te está diciendo, hijo, no quiero que vivas de una emoción, sino vive de una verdad, porque Jesús es verdad. Y siempre me encuentro a muchísimos, y muchos de ustedes me lo han dicho, yo sé, aunque yo soy bien pecadora, pero yo sé que Dios es bien fiel conmigo. Digo, ¿y no te has cansado de ser tú infiel y tener un Dios fiel? ¿Qué es lo mínimo que tú puedes ser? Fiel. ¿Cuándo vas a ver el día en que tú cambies ese pensamiento de decir, tengo un Dios tan fiel y yo tan infiel? No, si yo tengo un Dios fiel, por lo tanto yo soy un hijo ¿qué? Fiel. Fiel. ¿Y si se puede? Sí. La Biblia nos enseña que estos discípulos, si ustedes leen toda su carrera con Jesús, cuando estuvieron aprendiendo, ¿la regaron? Sí. Y muchos pudiéramos predicar cuando Pedro lo negó 3 veces. ¿Cuántas veces tú lo has negado? Muchas veces. Pero no por eso te han partido con un rayo. Porque Juan, cuando se enojaba y le decían el Juan, el discípulo amado, porque él era muy amoroso, en un momento de enojo le dijo, Padre, ¿quieres que oremos para que caiga fuego y los consuma?
también tenía sus debilidades y cometió sus errores Juan. Pero al final de su ministerio, Juan, cuando era anciano, le decían: apóstol, ¿tienes algo que decirle a la iglesia? Sí, que nos améis los unos a los otros. ¿Cambió o no cambió? Antes pedía fuego por ustedes, no, ¿verdad? Por esa generación. Y después dijo que nos amemos los unos a los otros. Madurez, diga conmigo, mientras que yo permanezco, voy adquiriendo madurez. Y yo te aseguro que tu fe no es la misma de hace un año. En algunos sí, pero en algunos no. Pero eso no depende de Dios, depende de ti. Siguiente, quiero que vayas conmigo a Mateo 9. Mateo 9:18 dice, Mateo 9:18, y es un día con Jesús, te lo voy a platicar. Porque dice que Jesús iba camino y se encontró 3 casos. Uno que le decía, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre de ella y vivirá. Número 1, ¿quién le dijo a él que si Jesús pusiera la mano, un milagro iba a suceder? ¿Quién se lo dijo? Probablemente él lo vio. Por eso yo te decía hace rato, ¿cuántos de ustedes han venido con su pastor y le han preguntado: ¿cómo se resuelve estos problemas, pastor? ¿Cómo resuelvo este asunto con mi esposa? ¿Sabes por qué no quieres venir? Porque no quieres escuchar el buen consejo del Señor, el buen ejemplo, el buen ejemplo. Cuando Jesús hizo estos milagros, ¿quién iba a su lado de Jesús? Sus discípulos. Y ellos se asombraban, ¿no? Decían: ¡wow! Van al camino y Jesús dice: está bien, yo iré. Y dice, y se levantó Jesús y siguió con sus discípulos. ¿Cuántos de ustedes conocen al pastor cuando está enojado? Muy pocas veces. Porque nunca nadie lo ha visto cuando es tajante. Y cuando él te dice ya no, es ya no. Y uno dijera, sé en qué momento va a decir que un no. Yo le digo a mi esposo, cada vez que viene un predicador, yo les absorbo lo más que puedo y les pregunto: ¿y qué con esto? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y cómo sé que Dios me habla? ¿Y cómo sé que esto? Y me dicen, si tú pasas tiempo con Dios, si tú lees la Biblia, si tú oras a Dios, vas a saber escuchar la voz del Señor. ¿Y cómo sé que es Él? Y ya me empieza, trato de absorber lo más que puedo en esas media hora que puedo estar con ellos. Le he aprendido tanto a mis padres biológicos como a mis padres espirituales. Y he aprendido el consejo, aunque a veces no me gusta, pero lo he aprendido y lo aplico y le digo gracias a Dios porque tuve un consejo. He aprendido, ¿por qué? Porque todos, aún las teorías, si tú vas a las teorías pedagógicas, todo tiene un andamiaje, es un conocimiento previo por la vista. Si tú le dices a tu niño enseña la lengua, ¿él qué va a hacer? La va a enseñar, aunque él no sabe que es malo, pero la va a enseñar. Si tú le dices que no la enseñe, él no la va a enseñar. Es un aprendizaje. Por eso yo te decía, el modelo que tienes en tu casa es el tuyo, es tu misma imagen. Porque ¿quién pasa tiempo contigo? Pues tus hijos. Si tu hijo es gruñón, ¿por qué usted es gruñón? Si su hijo es desorganizado, es porque tú eres desorganizado. Si tu hijo es perezoso, es porque usted es perezoso. Aunque usted me diga, no, es que no. Si te remontas a la edad de él, tu mamá te va a decir, no, pues están igual. ¿Cierto? Pero si nosotros ponemos el día de hoy un modelo que es el Señor Jesús, ¿a quién te tendrías que parecer?
a Jesús. Y dice aquí que Jesús ese día iba entre la multitud y una mujer le tocó. Y Jesús le dijo, ¿quién me ha tocado? Y él, ¿por qué lo dijo? Porque él quería enseñarle a sus discípulos el poder que se manifestaba en Jesús. Y los discípulos, ¿por qué preguntas quién te ha tocado si es grande la multitud? Veíamos que Jesús hacía milagros. Por eso es que yo le digo a Jesús, cuando se da la oportunidad de orar en la calle, yo oro en la calle. Me encuentro a alguien y me dice, pastora, ¿puede orar por mí? Sí. ¿Y aquí? Le digo, pues sí. No pasa, le digo, nada más no se me vaya a caer, porque a ver qué sucede, ¿no? Y luego le digo, si no, recárguese ahí en la pared tantito y vamos a orar. ¿Por qué? Porque Jesús hacía milagros, ¿en dónde? En la calle. Hacía milagros. Yo oro en la calle, en donde me encuentren. ¿Y puede orar por mí? Sí, aquí está bien. ¿No quiere ir a mi casa? No, de una vez aquí oramos. No, una vez por andar orando se me enchamucó uno en la calle y ahí lo íbamos arrastrando. Y fue cuando dije, no, Señor, ya tengo que aprender a ser más sabia, ¿no? Y ahí lo vamos arrastrando a mi esposo. Yo le digo, ¿y ahora qué le pasó? No, pues que se endemonió. Pues lo liberamos. De verdad, esas fueron nuestras primeras experiencias. El hombre nos dijo, le dice, yo sé que tú eres pastor, yo quiero tener un encuentro con Dios, ¿puedes orar por mí? Pues mi esposo dijo, pues bueno. Que se nos enchamuca en plena calle. Y ahora le digo, pues jálalo y vamos a llevárnoslo para allá. Y allá lo terminamos de ministrar y de liberar. ¿Sale? Entonces, para cuando usted ande enchamucado, avíseme, ¿vale? Usted ahorita se ríe, pero nosotros ese día estábamos sudando, porque si se nos muere, porque quedó así quedó el hombre, y se fue para atrás, y nada más le alcanzamos a agarrar la playera para que no se azotara. Y entonces, Jesús hacía esas cosas. Y dice después, ya tocó a la mujer sana del flujo de sangre. Entonces dice, pero Jesús volviendo y mirando le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Conocemos un Dios misericordioso. ¿Cómo debe de ser usted? Si usted ve que entra el hombre más pecador del municipio, que venga a los pies de Jesús. No nos debemos de admirar. La única diferencia entre él y tú o yo es que él hacía los pecados a la luz y tú hacías pecados en lo oculto. Esa es la diferencia nada más. Pero sean bienvenidos los pecadores a Jesús. Y dice después, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano de la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda la tierra. Hermano, yo te pregunto, ¿qué cosas hablas tú de tus padres? ¿Las cosas buenas? ¿O solamente cuando te regaña y te alza la voz? ¿Por qué? Porque dice que ¿quién se encargaba de difundir los milagros de Jesús? Los discípulos. Por eso hay 4 evangelios. 4 hombres que estaban al lado de Jesús viendo cómo hacía las cosas, y los 4 percibían de diferente enfoque. Veían cómo hacían milagros. 4 enfoques diferentes, pero el resultado era el mismo. Yo te pregunto, iglesia, ¿qué hablas de esta iglesia? ¿Qué hablas? ¿Cosas buenas o nada más cosas malas? Es que me llamaron la atención. Pero ya le dijiste por qué te llamaron la atención. Si les dices eso, ¿verdad que eso ya no decimos? Decían por ahí, y es triste, una persona que platicaba con otra y le decía, es que ya no sé a qué iglesia congregarme porque todas tienen mala fama.
Le digo, no, mejor que ni venga aquí, le digo, porque la de la mala fama creo que es ella. Dije yo. Porque se ha ido en todas y en ninguna ha echado raíz. El problema no es la iglesia. ¿Quién es? ¿Ya ven que sí saben, hermanos? Siguiente, versículo 10, capítulo 10, versículo 2. Aquí, quiero que alguien me diga cuáles eran los 12 nombres de los discípulos. No lo lea todavía. Dígame cuáles eran los nombres de los 12 discípulos. Yo te pregunto por esos nombres, porque tú eres un discípulo de Jesús. Si tú eres un discípulo de Jesús, ya debiste de haber estudiado a todos los discípulos y decir, yo soy quizá como un Bernabé, quizá yo soy como un Judas, quizá yo sea como un Juan, quizá yo sea como un Bernabé, quizá yo sea como cualquiera de ellos. La Biblia nos habla de 12 discípulos, 12 hombres. Y yo me pregunto, textos más adelante dice que Jesús había congregado a 72 y solamente 12 le siguieron. ¿Saben por qué? Porque ellos determinaron su tiempo para Jesús. Dijeron, Jesús, tenemos que mantener esposa, tenemos un negocio de pescadería y tú lo sabes, pero te vamos a seguir y te vamos a creer. Y ellos no dejaron de mantener, porque tanto que se entiende que Pedro vivía con su suegra, por eso mandó a llamar a Jesús y le dijo, ora por mi suegra para que sane, no como ustedes, para que se la lleve, no, para que sane la suegra. Entonces Pedro se entiende que se hacía cargo de la familia de la esposa probablemente, ¿no? Y dice, ¿quiénes eran los nombres de los apóstoles? ¿Pueden leerlo ahora sí? ¿Cuál de estos eres tú? Y vas a decir, yo soy Tomás, porque soy bien incrédulo, pastora. Hasta no ver, no creer. Pero fíjate, pero hubo unos que trascendieron más que otros. ¿Jesús fue el responsable de eso? Eran los que seguían a Jesús y veían esos milagros. Veían, y miren, y yo me imagino así, que ellos veían que Jesús ponía las manos y a veces lo hacía con elegancia, ¿no? Jesús y todo. Y Pedro observaba esos movimientos y dice, yo también voy a hacerlo igual que él, porque qué tal que si la unción se me va para otro lado, la hago igual que él. Porque Pedro, ¿de quién le aprendió? De Jesús. ¿Por qué a veces no hay prosperidad en tu vida? Porque tú no quieres ni siquiera seguir a Jesús, ni a tu pastor. ¿Cuántas veces el pastor les ha predicado y les ha dicho, varones, amen a sus esposas, provéenles, cuídenlas, quieres verla bonita, arréglala? ¿Cuántos salieron de escuchar esa prédica y le dijeron, vente, me voy a gastar mis ahorros en ti? ¿Quién lo hizo? ¿Cuántas veces el pastor te ha predicado y te ha dicho, varón, mujer, agarra a tu hijo como tu amigo, juega con él, aunque ya sea grande, jueguen juegos de mesa? ¿Cuántos llegaron y salieron y llegaron a jugar juegos de mesa, aunque sea por esa prédica? Llegaron y dijeron, vamos a dormir, estoy muy cansada. Eso se viene a la iglesia, hermano, a aprender y a ponerlo en práctica. ¿Cuántas veces hemos predicado y hemos dicho, esposa, ama a tu esposo, no lo maltrates, cuídalo, quiérelo como el rey de tu casa?
Hónralo. Yo le decía a mi esposo, fíjate que yo de niña, yo recuerdo que cuando yo oía que mi papá llegaba, yo llegaba y le servía su agua de limón y le tenía siempre sus chanclitas ya listas y me gustaba quitarle las botas y yo le ponía sus chanclas. Digo, eso a mí me enseñaron. Y eso creo que era bueno, digo yo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes hacen eso ahora, hijos, con sus papás? ¿Cuántos los reciben con gran gozo? Cuando dicen, ya llegó, ya se acabó el jijiji, jajaja, porque ya llegó el gruñón. Eso no te enseñamos en la iglesia y eso no nos enseña el Señor Jesús. Si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús es crucificado, tuvo una madre aquí en la tierra que lo sustentó durante su niñez, que fue María. Jesús no se olvidó de ella. Jesús le dijo a Juan, Juan, he ahí a tu madre, y mujer, he ahí tu hijo. Le estaba dando una responsabilidad y le estaba dando un mandato. Y probablemente la propiedad que ellos tenían pasaba en las manos de Juan para que eso se administrara por él. O sea que no nada más le dijo, te dejo el mandado de mi mamá. No, le dejó con qué mantener a María. Y el día de hoy no somos capaces de honrar a nuestros padres. Y eso es ser un buen discípulo de Jesús. Por eso la enseñanza tiene una correcta decisión, ser un verdadero discípulo. Si ustedes van y vemos a Jesús en toda la historia de los 4 evangelios, Juan, Mateo, Lucas, habla de un Jesús en cómo él predicaba, cómo él hablaba, cómo hay que hablarle a los hijos a través de parábolas para que nos entiendan, a través de cuentos, a través de anécdotas, de una historia. Y esa historia puede ser la tuya, sin que le digas que eres tú. Y le puedes enseñar mucho a tu hijo. Pero hoy lo dice, yo ya le dije, él ya sabe, él ya entiende. No, hermano, si no entiendes, ¿por qué comete errores? Quiero que vayas a Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? ¿Sobre qué? Para que echaran fuera y para sanar a todos los enfermos y a toda dolencia. Hermano, ¿cuántas veces tú has escuchado cuando el pastor ora por un enfermo? ¿Lo mismo vas a hacer tú? Sin tanto relajo. Él nada más dice, Padre, declaro sanidad en el nombre de Jesús. Y yo a veces le digo, ¿no vas a orar más? No, porque el Señor ya lo hizo. Y otros dicen, oiga pastor, ¿y no me quiere vaciar un garrafa de aceite para que yo me libere? Le digo, no, ya se fue. Le digo a mi esposo, a veces se ministro a la gente y ni cuenta se da que estaba endemoniada y se van los demonios. Y usted quiere decir, que se vaya al diablo. No, hermano, esa fue una escuela que hubo, pero hoy se sigue haciendo y decir, el diablo no me tiene que hacer vomitaderas, el diablo no me tiene que espantar, el diablo, o sea, te vas en el nombre de Jesús y te vas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos han visto cuando yo ministro liberación? ¿Saben por qué? Porque no están donde deben de estar. ¿Cuántos de ustedes multiplican finanzas? Porque no están cuando multiplico finanzas. Y usted va a decir, pastora, ¿y cómo se hace? Pues júntate conmigo y vamos a orar y vamos a multiplicar. Yo a veces le digo a mi hija, vente, te voy a enseñar a multiplicar las finanzas. Y se me queda viendo, digo, inténtalo. Y vuélvelo a intentar. Mamá, es que ya me cansé, inténtalo. Vuélvelo a intentar. Y se me queda viendo, dice, es que no, digo, inténtalo.
Estoy enseñando a multiplicar finanzas. ¿Y cuántos de ustedes quieren aprender a multiplicar finanzas? ¿Qué tendrían que hacer? Tienen que ver cómo se hace. Yo una vez lo vi y con eso aprendí. Y lo vi de lejos porque no me dejaban estar de cerca. Y yo vi que ella empezó a orar y empezó a hacer y eso y el otro. Y empezó a ordenar las de diferentes dominaciones. Y empezó a decir, Padre, lo multiplico en el nombre de Jesús, multiplico. Y empezaba, lo multiplico, lo multiplico, lo multiplico, lo multiplico. Y yo dije, no, eso es cansado. Pero lo intenté. Ahí adquirí la unción de la multiplicación. Aunque fue de lejos, pero aprendí. Y yo le digo al Señor, todos tenemos la unción, pero depende cómo lo vas a usar y cómo lo vas a aprender a hacer. No es nada más aquí yo tengo, ay Padre, multiplícalo. No, hermano, no es así. Hay que aprender a hacerlo. ¿Cómo Jesús multiplicó los peces y los panes? Por si alguien no sabe cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue? ¿Dónde está el secreto de multiplicar? Mano, ¿no que han venido mucho a la iglesia y dicen, yo ya me aburrí de esa enseñanza? No. Vas por ahí. ¿Cuál es el secreto? Dijera uno que no es secreto porque lo revelaron. No. No. Dijo el niño, aquí están. Y Jesús solamente necesitó 2 panes, 3 pececillos. ¿Y qué hizo? A Jesús nada más necesitamos darle nuestras cosas para que las multiplique. ¿Cuál es el problema? Que no tienes fe para dárselo. Que uno le dice, ay Señor, es que si te doy mi diezmo, no me va a alcanzar. Señor, es que voy a pagar Electra, Coppel, banco, quién sabe qué, aquí y allá. Y dice el Señor, por eso es que no ves una multiplicación, porque se lo das a tus acreedores, pero no se lo das a tu Creador. Ese es el misterio, hermano, de dar. Y yo le digo al Señor, yo voy a hacer tal proyecto, va mi diezmo, va mi ofrenda, y voy para que me bendigan. Porque primero busco la bendición. No es nada más entre Dios y yo. Busco quien me bendiga, que es mi apóstol. Yo le dije a mi apóstol hace años, apóstol, yo quiero estudiar una carrera universitaria. Muchos me dicen que ya no, porque ya soy grande, que para qué, que para esto. Tengo recursos muy limitables. Lo que tengo más limitable es el tiempo y lo que tengo más limitable es el conocimiento. Luego yo vengo a que usted me bendiga para que yo pueda concluir mis estudios. Dice, ¿tú quieres estudiar? Sí. ¿Para qué quieres estudiar? Ya le dije qué carrera quería estudiar y creo que es buena. Yo nunca dije que para la iglesia solamente, dije es algo personal, es algo que yo anhelo, desde mi juventud lo anhelo. Y él me dijo que así se ha hecho. Si ese es tu anhelo, que el Señor conceda el anhelo de tu corazón. Me bendijo, concluí mi carrera universitaria con muy buen promedio y por eso me pude titular. ¿A quién encomendé mis sueños y mis proyectos? A Dios. ¿Cuántos de ustedes encomiendan sus proyectos a Dios? Lo haces entre tú y Él, pero no hay honra al que te bendice. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué a veces no hay bendiciones y no hay un aprendizaje? Jesús cuando hacía milagros, ¿a quién iba a orar? ¿Lo hacía solo? ¿A quién? Al Padre. Cuando Jesús se bautizó, ¿lo hizo en secreto? ¿Dónde lo hizo? ¿Y qué sucedió? Hubo una señal
y fue bautizado por un hombre terrenal, por Juan. ¿Qué nos enseña todo esto? Un verdadero discípulo tiene un maestro. Tiene un maestro, y quien le abrió camino a Jesús fue el Juan el Bautista. Quien siguió a Jesús fueron sus discípulos. ¿Con quién oraba el Señor Jesús? Con su Padre. ¿Cuántos de ustedes han venido a orar con el pastor Daniel? Se dan cuenta que ustedes no quieren ser discípulos. El pastor Daniel le dice: vengan, vamos a orar los viernes. Nadie llega. ¿Cómo vas a aprender, hermano? ¿Quieres aprender de Google? ¿Quieres aprender de YouTube? ¿Quieres aprender de otras iglesias que nunca han orado por ti? Es ahí cuando uno tiene un verdadero maestro y eres un verdadero discípulo. Los 12 discípulos siguieron a Jesús y veían cómo hacían las cosas. Y todo lo que vieron hacer en Jesús, ¿qué vinieron a hacer los discípulos? Lo mismo. Hacían milagros. Ahora, con esto voy a concluir. Quiero que vayas conmigo al libro de Juan 21. Juan 21, 1:15. Fíjense. Está muy largo, pero solamente vamos a leer algunos fragmentos. Y levantó los ojos y vio a los ricos que echaban sus ofrendas. ¿No es cierto? ¿Ya lo tiene Juan? Juan 21. Saben, muchas cosas que nosotros hemos aprendido, lo hemos aprendido de nuestros apóstoles. Una ocasión fuimos a su casa y él decía: mira, Daniel, dice, mira, Daniel, ve esto, mira cómo lo hago, bien chistoso. Yo le voy a preparar el desayuno a mi esposa. Y decía el hermano: ay, cuando él lo prepara ni quiero que me prepare porque me ensucia mucho la cocina. Dice: pero lo hago porque sabe que yo estoy cansada y él me quiere honrar de esa manera. Y él decía: mira, Daniel, no es malo que un día tú prepares el desayuno en tu casa. No es malo que un día tú le lleves el café a tu esposa a la cama, porque un día probablemente ya no se va a poder levantar y tú lo vas a tener que hacer. Y nada más fui a esa lección hasta su casa, hermanos. Yo digo, me la pudo haber dicho por teléfono, y él dijo: no, quiero que veas cómo se hace y tú lo vas a hacer. ¿Y qué hemos aprendido? Eso, hermano. ¿Qué dice Juan 21:15? 21. Vamos a leerlo desde el 1. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer el primer versículo. ¿Le puedes dar lectura? Muy bien. Dice que se volvió a manifestar de la misma manera en que los conoció. Venían los recuerdos a los discípulos cuando conocimos a Jesús por primera vez. Los discípulos habían vuelto a pescar, ya había pasado la crucifixión, ya había pasado todo, ya había pasado el momento más crucial, y dice que volvieron a encontrarse. ¿Cómo se volvió a revelar a Jesús a ellos? De la misma manera. No va a haber otra doctrina, hermano. No va a haber otra enseñanza que la Biblia. Aunque tú te quieras ir por otro camino y aunque tú quieras tomar atajos, no los hay. Solamente está lo que está escrito, lo que hay que hacer. Los 10 mandamientos, leer Deuteronomios 20, ahí está la bendición. Ahí está la bendición para que tú puedas ser sano, para que puedas ser libre, para que puedas ser próspero. Decía aquí más adelante, versículo, allá en su casita lo leen, solamente quiero que vayas al versículo 9. Al descender a la tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabas de pescar.
En la mañana el pastor predicaba y dice que él les decía, echa la red otra vez. ¿Por qué? Porque lo que les estaba enseñando Jesús, la obediencia y la constancia. Y dice, les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era ¿quién? El Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Hermano, un verdadero discípulo tiene un verdadero maestro. Tenemos a Jesucristo, tenemos a un pastor y tenemos a un apóstol. ¿De quién tú le has aprendido algo? ¿De quién? Ay, ya me volaron la carta por ahí. Gracias. ¿De quién? ¿De tu comadre? ¿De las maldiciones de tus padres? ¿De quién les has aprendido? Si ustedes se dan cuenta, Jesús fue próspero, fue sabio, se le conoció como el hombre más amoroso, como el hombre de la autoridad. ¿Cómo te deben de conocer a ti, hermano? Cuando mis hijos quieren poner locos, de repente le digo, ¿y eso te ha enseñado tu papá? Dice, no. ¿Y eso te enseña tu papá? No, tampoco. ¿Y entonces por qué lo haces? Y se quedan callados y dicen, está bien, mamá. Porque no hay manera de cómo no refutarte algo. Y aun cuando uno se equivoque, los discípulos están para ayudar y no para juzgar. Porque un pastor, cuando tú la riegas, ¿tu pastor te juzga? ¿Qué hace el pastor? Eso tú tienes que reproducirse. Los discípulos se reproducieron en las acciones que Jesús hacía. Jesús los bendijo con la unción. Pero ¿cuántos de ustedes han venido a decirle, pastor, bendígame con su unción? ¿Cuándo le has dicho, pastor, bendígame con esa unción de sanidad que usted tiene y enséñeme? Y te va a decir, sí, te espero mañana, vamos a ir a hacer una visita. Voy a ir a enterrar mi muerto. Y va a haber otros que le van a decir, sí, yo iré. Yo les digo, hermanos, tú no necesitas buscar en Google, tú no necesitas buscar en YouTube. Tu respuesta está aquí. Ve a Jesús cómo amaba a sus enemigos. Ve a Jesús cómo amaba a sus hermanos, a su madre, al pueblo que no lo amaba. ¿Qué más enseñanza quieres? ¿Qué más? Buscas en otros pastos sabiendo que aquí hay y nada de eso pones de ejemplo. Cuando a mí vienen y me dicen, no, es que a mí mi esposo me grita, y le digo, ¿cuándo has visto que el pastor me grite? ¿Cuándo has visto que yo vengo y diciendo, ay, que creen que el pastor me gritó? Porque te ha dado un buen ejemplo. Cuando las mujeres me dicen, es que no puedo, le digo, hermana, ve un día a mi casa el día que tú quieras. Menos el domingo por la tarde, porque ahí sí está tirada la casa. Pero yo no tengo mi casa tirada. Yo no tengo bonches de ropa así. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha mandado a ser mujeres que virtuosas. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué? Porque yo tuve un ejemplo, la Biblia y mis padres, físicos y espirituales. Y siempre que yo quiera buscar una excusa, digo, no, eso no me enseñaron. Jesús no es así. Jesús me enseñó a perdonar, Jesús me enseñó a amar, Jesús me enseñó a olvidar, el Señor Jesús me enseñó a ser restauradora. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Discípulos. Tu mejor decisión va a estar cerca de Jesús. Si tú no aplicas la palabra, hermano, de nada te va a servir perderte un fin de semana allá afuera. Pero si tú inviertes bien tu tiempo escuchando la palabra, sales y la pones por obra,
lo pones en práctica, estás volviéndote un verdadero discípulo de Jesús, un verdadero discípulo de Cristo. Decía Pablo, lo bueno que viste en mí, ¿eso qué? Hacer. ¿Y cuántos de ustedes hacen cosas buenas que nos han visto hacer? O ver al Señor Jesús, o ver en el pastor Daniel. Yo sí me atrevo a decirle, algo bueno viste en mí, eso hacer. Eso hacer. Háganlo, hermano, de verdad, vuélvanse verdaderos discípulos de Cristo. Ponte de pie. No prometas lo que no puedas cumplir. No digas lo que no vas a hacer. Solo dile a Jesús, enséñame a ser un discípulo, Señor. Señor, tú nos mandaste a ser discípulos. Familias danzando y cantando.